que, bueno, nos restaría ahora ver las funciones subtotales, ¿sí? Que tengo acá preparados. Tengo acá preparado también. Un poquito es parecido a lo que... Esta es una plantilla parecida a la que se publicó en el video de la semana, ¿sí? Básicamente la función subtotales es una función que lo que hace es devolver un subtotal, ¿sí? Subtotal siempre recuerden que puede partir de lo que son filtros o celdas ocultas, ¿sí? Y otro tema que ahora van a ver. Y lo que hace es genera un subtotal dentro de una lista, ¿sí? Pero en base a un indicador numérico, ¿sí? Ese indicador numérico nos va a decir qué tipo de subtotal necesitamos calcular, ¿sí? Porque el subtotal no es solamente, uno diría, bueno, un subtotal que hace suma o resta, no. Un subtotal puede hacer un promedio, un subtotal puede calcularnos solamente un valor máximo, un valor mínimo, puede calcularnos una suma, puede calcularnos la cantidad de valores dentro de un rango, la cantidad de celdas vacías dentro de un blanco, cantidad de celdas en blanco vacías dentro de un rango, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense, tenemos una lista de valores, ¿sí? Tenemos una lista secuencial simple para que vean cómo funciona esto. Vamos a hacer una aplicación primero sobre columna y después una aplicación sobre filas, porque tienen diferencias, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cuál es la diferencia principal que tienen las columnas respecto a las filas, ¿sí? Pero fíjense, ¿cómo la aplicamos? Colocamos la función subtotales, ¿sí? Lo primero que nos va a indicar, ¿sí? Es un argumento de indicador de función. ¿Qué significa esto? Fíjense, tenemos una lista numérica, ¿sí? De distintos números con una correspondencia de un tipo de cálculo, ¿sí? Y a la vez, cada uno de estos valores tiene dos alternativas. Fíjense, por ejemplo, promedio tiene el valor 1, pero también tiene el 101. Por ejemplo, min tiene el 5, pero también tiene el 105. O sea, fíjense que cada una de estas funciones, ¿sí? Tiene dos alternativas. Una que es el propio número, ¿sí? Secuencial, y otra que es con un agregado de una centena, ¿sí? Que sería el 1,0 adelante, ¿sí? Esto tiene una diferenciación. Si usamos el 5 o el 105 va a haber una diferencia, que ahora les voy a mostrar por qué. Pero vamos de a poco. Lo primero que les quiero mostrar es, por ejemplo, si utilizamos promedio, ¿sí? Nos va a calcular el promedio, ¿sí? Va a ser un cálculo de subtotal del promedio de los valores involucrados. No solamente la suma, ¿sí? Que eso es lo que comúnmente la gente se confunde. Que en realidad el subtotal dice, bueno, las sumas. No, subtotales sirve para realizar distintos tipos de cálculos, ¿sí? Después lo que tenemos que colocar son las referencias. En este caso tenemos una sola referencia, así que serían específicamente todos los datos que están incluidos, ¿sí? Y fíjense que si le damos a Enter de esta manera, nos calcula el promedio de todos los valores, ¿sí? Involucrados dentro de ese rango de datos. Ahora bien, fíjense algo. Si yo, por ejemplo, este rango, fíjense que tiene una lista validada, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quito un valor, por ejemplo, quito el número 4, ¿sí? ¿Qué sucede? Fíjense que el subtotal me calcula, ¿sí? Digamos, me ignora, ¿sí? La celda filtrada, ¿sí? Ahora bien, es decir, siempre para lo que son celdas filtradas, ¿sí? Por una lista validada o por un filtro, un autofiltro, ¿sí? Las celdas filtradas siempre van a ser ignoradas para el cálculo del subtotal, dependiendo del tipo de cálculo que necesitemos. En este caso es promedio, pero la va a ignorar. Fíjense que nos da el subtotal un valor mayor porque está ignorando ese número 4, es decir, no lo está considerando en el promedio, ¿sí? Ahora bien, esto se aplica tanto para columnas como para filas. Ahora bien, si yo oculto ese valor 4 en vez de aplicar un filtro, ¿sí? Fíjense, ¿qué sucede? Fíjense, el valor no cambia, es decir, el promedio sigue siendo el mismo, es decir, que considera a las celdas ocultas, no la está ignorando, ¿sí? La considera para el cálculo del promedio. Y acá viene el tema de la alternativa de utilizar el valor con la decena. Si yo acá coloco 101, es decir, le agrego la decena, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que en vez de ignorar, ¿sí? Justamente, fíjense, la va a considerar. ¿Se entiende? O sea, para lo que son filtros, ¿sí? O listas validadas o autofiltros, siempre va a considerar los valores ocultos. Ahora bien, si colocamos el valor de indicador sin la decena, también, ¿sí? Lo va a ignorar. Perdón, lo va a considerar. Ahora bien, si agregamos, ¿sí? Específicamente el valor 101, fíjense que está cambiando el subtotal. Es decir, que ya no lo está considerando, ¿sí? O sea que normalmente lo va a considerar, aunque esté oculto, ¿sí? Pero si no lo queremos considerar, tenemos que aplicarle la decena. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es promedio. Pero, por ejemplo, podríamos utilizar, fíjense, por ejemplo, el valor, vamos a hacer algo simple, miren, el valor máximo. Si yo coloco un 4 acá, perdón, no,
no lo tomó. Si yo coloco un 4 acá, fíjense, me devuelve el valor máximo de ese rango. Esperen que acá está oculta la celda. Vamos a mostrar. Fíjense, si yo coloco solo un 4, ¿sí? Fíjense que me devuelve el valor máximo de ese rango, que sería el 10. Si yo oculto ese 10, ¿sí? Fíjense que aún así me sigue devolviendo 10. Significa que igual está considerando las celdas ocultas. ¿Se entiende? Lo está devolviendo igual, lo está considerando igual aunque esté oculto. Pero si yo le coloco un 104, le agrego la decena delante de ese indicador numérico, en vez de considerarlo, fíjense que me va a devolver un 9, es decir, lo va a ignorar, va a decir, no, perfecto, yo las celdas ocultas de filas que contienen dentro de ese rango las voy a ignorar. Entonces me va a decir cuál es el máximo del rango visible, ¿sí? Ignorando las celdas ocultas, el 9. Entonces me devuelve el 9, ¿se entiende? Entonces, si queremos ignorar celdas, agregamos la decena al valor, al indicador numérico. Si no las queremos ignorar, no colocamos esa decena adicional, ¿sí? Y aún así nos va a devolver los valores dentro de la celda de referencia, ¿sí? Ahora bien, fíjense, para lo que son valores de fila, ¿sí? Fíjense que esto no es lo mismo, porque por ejemplo, vamos a hacer el cálculo igual, fíjense, si yo coloco subtotal, vamos a decirle por ejemplo que nos calcule el valor máximo, ¿sí? Volvemos a lo mismo, el 4, para este rango de fila, ¿sí? Fíjense que me va a devolver, a ver, disculpen, subtotal, en vez de subtotal puse, disculpen, ahí está. Me va a devolver, fíjense, el 5, que es obviamente el valor máximo dentro de este rango de filas, ¿sí? Si yo lo oculto, ¿qué sucede? Me la ignora. Perdón, considera igual el valor, ¿sí? Ahora bien, fíjense, si yo coloco, perdón, vamos a hacer así. Fíjense que si yo lo oculto, la columna, ¿sí? Me está considerando igual, ¿sí? Pero si yo le digo ignorame ese valor y le pongo una decena adelante, fíjense que igual me la considera. ¿Ven la diferencia acá? Es decir que para filas, ¿sí? No funciona la alternativa de ignorar el valor con la decena. Sí para columnas. ¿Se entiende? Ahí está la gran diferencia entre filas y columnas. Es decir, normalmente para trabajar con columnas podemos utilizar la alternativa de ignoración de celdas ocultas mediante la aplicación de la decena. Si utilizamos filas no tenemos esa posibilidad. Esa es una limitante que tiene la función subtotales, ¿sí? Que les quería mostrar respecto a lo que son filas y columnas, ¿sí?